Okay. La carta de Pablo a Tito, capítulo 2. ¿Quién era Tito? Bueno, el Nuevo Testamento menciona algunas cosas con respecto a Tito. Era un hombre griego, no era judío, era griego, de allí el nombre griego de Tito. Él fue ganado para Cristo a través del ministerio del apóstol Pablo. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 1, Pablo habla de él y se refiere a él como, en el capítulo 1, versículo 4, se refiere a él y dice el versículo 4, le escribo a Tito, oye, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. ¿Te fijas? Tito fue ganado para Cristo por medio del apóstol Pablo. Y Pablo lo consideraba a él, como ya vimos, como un hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. Probablemente después de su conversión, Pablo, el apóstol Pablo, invitó a este hombre, a Tito, lo invitó a unirse a su equipo misionero, a su equipo de trabajo. Tito fue compañero y fue ayudante del apóstol Pablo y lo acompañó a diferentes lugares. Y uno de esos lugares a donde Tito acompañó a Pablo con su equipo misionero fue la isla de Creta. La isla de Creta. Estando allí en Creta, Pablo estuvo junto con sus compañeros haciendo algunas cosas, ministrando al Señor, predicando el Evangelio. Pablo llegó el tiempo en que tuvo que salir de la isla y trasladarse a otro lugar y dejó, allí en ese lugar dejó a Tito. Lo dice ahí en el capítulo 1, versículo 5. Le dice, te dejé, está hablando, escribiéndole a Tito, y le dice, te dejé en la isla de Creta. Así que Pablo sale de Creta, pero deja allí a este hombre, a Tito, y dice por qué lo dejó allí, para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí. En otras palabras, Pablo dejó a Tito allí para que Tito organizara y corrigiera algunas cosas que no estaban muy bien en ese lugar, particularmente entre los creyentes que estaban allí en esa isla, en esa ciudad llamada Creta. En ese lugar, por la gracia de Dios, y ahorita vamos a ver más o menos cuál era la condición de la isla de Creta, en ese lugar, por la gracia de Dios, surgió una iglesia. Allí se plantó una iglesia. No sabemos con certeza quién fundó o quién empezó la iglesia allí en Creta. No se sabe. Personalmente, yo creo que fue Pablo quien la fundó con la ayuda de su equipo misionero, incluyendo a Tito, por lo que acabamos de leer, que le dice en el versículo 5, te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar, dice, para que pudieras terminar nuestro trabajo allí. Muy probablemente la iglesia en Creta surgió gracias al trabajo de Pablo con su equipo misionero, aunque no estamos seguros, la verdad es que no me atrevo a asegurarlo. Ahora, lo que sí sabemos es que la situación en la iglesia de Creta no estaba muy bien. La Reina Valera traduce ese versículo 5 del capítulo 1 de esta manera. Y dice así, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Te fijas? Para que corrigieses lo deficiente. Había cosas, había deficiencias en la iglesia entre los creyentes que tenían que ser corregidas. Otra traducción, la Nueva Biblia de las Américas, lo traduce de esta manera. Te dejé allí en Creta para que pusieras en orden lo que queda. Así que había cierto desorden allí en la iglesia de Creta, entre los creyentes. Otra traducción, la traducción en lenguaje actual, lo traduce de esta manera y dice, te dejé en Creta para que resolvieras los problemas pendientes. ¿Te fijas? Eso nos dice que la situación entre los creyentes de Creta no estaba del todo bien. Repito, había deficiencias que tenían que ser corregidas, había cosas que no estaban muy bien ordenadas y que tenían que ser puestas en orden, había problemas que tenían que resolverse. ¿Cómo qué problemas? ¿Cómo qué situaciones? ¿Cómo qué deficiencias? Bueno, por un lado estaba la situación de los falsos maestros, hombres que se apartaron de la verdad
y se oponían al mensaje del Evangelio. Y cuando digo se oponían, me refiero a que se rebelaban completamente en contra del mensaje que el apóstol Pablo predicaba del Evangelio. El mensaje que anuncia y ofrece salvación solo en Cristo, solo por fe y solo por gracia. Ya a esas alturas había hombres que rechazaban completamente ese mensaje. Y miren, vamos a seguir leyendo aquí en el capítulo 1 para que vean también esto conmigo ustedes. Nuevamente, versículo 5 del capítulo 1. Le dice Pablo a Tito: te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo allí y nombrar ancianos en cada ciudad. ¿Te fijas? Y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Y los versículos que siguen, el apóstol Pablo le da una lista de requisitos que deben cumplir los hombres que son llamados por Dios para liderar la iglesia. Aquí están los requisitos. No es cualquier persona la que tiene que estar allí al frente. Pero bueno, por cuestión de tiempo, miren, vamos a leer ahora el versículo 9, allí en el capítulo 1. Recuerden, Pablo está hablándole a Tito acerca de los requisitos de los hombres que han de estar al frente de la iglesia. Y entre ellos le dice a Tito, versículo 9, debe tener el líder de la iglesia, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza, y mira lo que dice enseguida, y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Versículo 10, pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvos o para ser salvo. 11. Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. ¿Te fijas? Así que uno de los problemas que había en la isla de Creta, entre los creyentes, entre las iglesias de ahí de Creta, era esto: el problema de hombres que se rebelaban en contra del Evangelio y anunciaban una salvación por obras. Y Pablo le dice a Tito: hay que callarlos, porque con sus falsas enseñanzas engañan a otros. Y como dice al final del versículo 11, solo lo hacen por dinero. Otro problema que había allí entre los creyentes de Creta era precisamente ellos. Algunos o la mayoría de los creyentes de Creta. El problema no estaba solo entre los falsos maestros, sino dentro de las iglesias, en los creyentes de allí, de la isla de Creta. Hombres y mujeres inmaduros espiritualmente, que fácilmente eran engañados por los falsos maestros y se apartaban de la verdad. Hombres y mujeres que abusaban de la gracia de Dios y la convertían en libertinaje. Seguimos leyendo, miren, en el capítulo 1, versículo 12. Le sigue hablando Pablo a Tito y le dice, incluso, y Pablo cita ahora a uno de los maestros que había en aquel tiempo allá en la isla, en Creta, y dice, incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos. ¿De quiénes? De los cretenses. Y mira cómo los describe, ¿eh? Todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Y para que quede claro, mira lo que dice el versículo 13. Le dice Pablo a Tito, es la verdad. Así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Así que otro problema que había entre las iglesias de Creta era hombres y mujeres que eran inmaduros espiritualmente, que eran fácilmente engañados por los falsos maestros, pero también hombres y mujeres que se daban a los vicios, a los excesos, que vivían de una manera que no agrada a Dios. Hombres y mujeres que, como dice el versículo 16, ahí en el capítulo 1, hombres y mujeres que afirmaban conocer a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. ¿Te fijas? Tales personas, dice Pablo allí en el versículo 16, tales personas afirman que conocen a Dios,
pero lo niegan con su manera de vivir. Y no solo eso, dice enseguida, son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Espiritual y moralmente, la ciudad de Creta era un desastre. La ciudad de Creta era un desastre espiritual y moralmente. Era un lodazal, un muladar, un basurero, una cloaca, permítame la palabra. Y muchos creyentes, el punto es este, es que muchos creyentes de ese lugar se estaban revolcando en ese muladar. Estaban viviendo de la misma manera que estaba viviendo la gente que no conocía a Dios. Y lo peor de todo es que eran personas, hombres y mujeres, que afirmaban conocer a Dios, pero lo negaban con su manera de vivir. Con la boca decían algo y su manera de vivir decía completamente lo contrario. Y esa es una de las razones por la que Pablo le escribe a Tito esta carta. Tito, la ciudad en donde te quedaste, la ciudad de Creta es un basurero. Está terriblemente mal en cuestiones de espiritualidad y de moralidad. Los cretenses son mentirosos, son animales crueles, son glotones perezosos. Así es. Pero tú, Tito, y allí comienza entonces el capítulo 2, pero tú, o como dice la traducción que estamos usando, Tito, en cuanto a ti, ¿te fijas? ¿Ah? Tito, ya ves cómo está la situación a tu alrededor, ya ves cómo vive la gente allí en ese lugar, pero en cuanto a ti, capítulo 2, versículo 1, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Tito, tú tienes una responsabilidad allí en ese lugar. Tito, tú te quedaste allí en ese lugar como responsable de la iglesia. Tú eres responsable delante de Dios de esos creyentes que están allí en ese lugar, que están rodeados de tanta suciedad y podredumbre espiritual. Tito, la gente a tu alrededor está viviendo así. Aún muchos creyentes están viviendo de esa manera. Pero en cuanto a ti, Tito, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Tito, esa es tu responsabilidad como líder, como predicador, como pastor. Esa es tu responsabilidad. Fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Tito tenía esa responsabilidad. Fomentar la clase de vida que refleje la sana enseñanza. ¿Qué es fomentar? Fomentar es promover, fomentar es impulsar, incentivar, inculcar, estimular, apoyar, favorecer. Lo que Pablo le está diciendo a Tito es eso. Tito, tú que estás allí, fomenta, es decir, promueve, impulsa, incentiva, inculca, estimula a los creyentes a vivir de una manera que refleje la sana enseñanza. Y fomentar implica obviamente también enseñar. Para que hagas o para que puedas hacer eso, Tito, tienes que enseñarles. Enséñales a la iglesia, enséñales. Y es lo que dice el versículo 2, ¿no? Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Y versículo 3, de manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. ¿Te fijas? Tito tenía que fomentar, promover, inculcar y todo lo que ya comenté, el estilo de vida o una manera de vida que refleje la sana enseñanza. Y para eso, entre otras cosas, tenía que enseñar a los creyentes. A todos, enséñales, le dice Pablo, enséñales. Así que Pablo entonces le dice a Tito, Tito,
La ciudad de Creta es un completo desastre, llena de hombres y mujeres mentirosos, perezosos, glotones, que con su comportamiento y su conducta y sus actitudes se parecen más a animales crueles y salvajes. Pero tú, Tito, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Fomenta, promueve esa clase de vida entre hombres y mujeres mayores, es decir, ancianos, y jóvenes. Foméntalo, enséñalo a la iglesia, aún entre los esclavos y los amos. Enséñales, exhórtalos, anímalos, aliéntalos a vivir de una manera que honre a Dios. Ya lo vimos en el versículo 3, cuando le dice que enseñe a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. Enséñales a vivir de esa manera, de una manera que honre a Dios. Enséñales a vivir de una manera que no deshonre la palabra de Dios. Mira, vamos a seguir leyendo. Versículo 4, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces, ¿qué dice ahí? No deshonrarán la palabra de Dios. ¿Te fijas? Enséñales a vivir de tal manera que su manera de vivir no deshonre la palabra de Dios. Enséñales, Tito, a vivir de tal manera, y vamos a ver otra cosa más, seguimos leyendo en el versículo 6, le dice, del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. ¿Te fijas? Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad. ¿Para qué? Para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. ¿Te fijas? Tito, enséñales a vivir de tal manera que su manera de vivir avergüence a los que se nos oponen y no tengan nada malo que decir de nosotros, los creyentes. Enséñales, Tito. Y vamos a ver algo más, versículo 9. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces, harán que la enseñanza acerca de nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. Tito, enséñales a los hombres y mujeres a vivir de tal manera que su manera de vivir adorne, como dice la Reina Valera, que su manera de vivir embellezca el mensaje del Evangelio y sea atractivo a las personas que nos ven, a las personas a nuestro alrededor. ¿Te fijas? Esa era la responsabilidad de Tito. Tito, le diría al apóstol Pablo, Tito, fomenta la clase de vida que refleje reverencia a Dios, la clase de vida que refleje respeto a Dios y respeto a su palabra, la clase de vida que refleje honra a Dios y honra a su palabra, la clase de vida que refleje temor a Dios, la clase de vida que refleje gratitud a Dios, la clase de vida que refleje confianza en Dios. Promueve esa manera de vivir, Tito. Foméntalo entre los creyentes. La clase de vida que honre a Dios, que honre su palabra, para que su palabra no sea blasfemada. La clase de vida que adorne el mensaje del Evangelio y lo haga atractivo a las personas a nuestro alrededor. Y con la ayuda de Dios, hermanos, con la ayuda de Dios, eso es lo que quiero hacer en este momento. Como cada semana. Quiero fomentar, quiero promover, quiero exhortarte, quiero animarte a que vivas de una manera que honre a Dios.
a que vivas de una manera que honre la palabra de Dios, a que vivas de una manera, de tal manera que tu manera de vivir avergüence a los que se nos oponen y no tengan nada malo que decir de nosotros. A que vivas de una manera que tu manera de vivir adorne y embellezca el mensaje del Evangelio a las personas a nuestro alrededor. Así que pregunto, a manera ya de aplicación, y no crean que ya estoy terminando, apenas voy empezando, pero a manera de aplicación, tu manera de vivir, tú que estás aquí, hombre o mujer, tu manera de vivir, ¿honra o deshonra a Dios? Piénsalo. Y te ruego que te hagas un autoexamen ahora y que el Espíritu de Dios obre en ti y que el Espíritu de Dios te muestre lo que está mal, esas deficiencias que tienen que ser corregidas y que con la ayuda de Dios puedas hacerlo. Repito, tu manera de vivir cada día, no cuando estás aquí, porque cuando estamos aquí venimos y todo muy bonito y venimos con una actitud de santos, pero cada día tu manera de vivir honra o deshonra a Dios. Tu manera de vivir honra o deshonra la palabra de Dios. Tu manera de vivir da motivos a otros para que esos otros que ven tu manera de vivir hablen mal de los cristianos, hablen mal del cristianismo, hablen mal de Dios y no quieran saber nada ni de Dios, ni de la Biblia, ni de los cristianos. ¿Tu manera de vivir adorna el mensaje del Evangelio? ¿Tu manera de vivir embellece la palabra de Dios, la engalana y lo hace atractivo a los ojos de la gente? Mira, ya lo sabemos, el mensaje del Evangelio no es atractivo a la gente. A la gente no le gusta este mensaje, no le gusta. Y lo que estamos llamados a hacer tú y yo es a adornar, es embellecer el mensaje del Evangelio y hacerlo atractivo a los ojos de la gente. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestra manera de vivir. Vive de tal manera que honre a Dios. Hermanos, hermanas, mira, si hay algo que deshonra grandemente el nombre de Dios y el mensaje del Evangelio, si hay algo que hace un daño terrible al cristianismo y al mensaje del Evangelio y contribuye fuertemente para que los incrédulos hablen mal de los cristianos y hablen mal de la Biblia y hablen mal de Dios, ¿sabes qué es? Son esas personas que, como ya lo leímos en el capítulo 1, versículo 16, esas personas que dicen conocer a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Eso hace un daño terrible al cristianismo y al mensaje del Evangelio y al nombre de Cristo. Eso hace que haya un montón de personas que no quieran saber absolutamente nada, ni de la Biblia, ni de Dios, ni de Cristo, ni de los cristianos. Eso hace que haya personas, lamentablemente, que hablen pestes de los cristianos, por culpa de hombres y mujeres que dicen conocer a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Así que el llamado es este: vive de una manera que tu vida honre a Dios y a su palabra. Vive de tal manera que tu vida adorne el mensaje del Evangelio y sea atractivo a otras personas que ven tu manera de vivir. Vive de tal manera que los que se oponen queden avergonzados y no tengan nada malo que decir de nosotros. Dice la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, si lo pones ahí en la pantalla, Sergio, 3:17, nada más la primera parte del versículo 17. En palabras del apóstol Pablo, él dice: y todo lo que hagan o digan,
Háganlo, oigan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Colosenses 3:17. Todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. ¿Lo ves? Eso es lo que somos, tú y yo. Eso es lo que somos. Por si no lo sabías, o lo has olvidado, o te haces de la vista gorda como que no sabes. Somos representantes del Señor Jesús. Tú y yo somos representantes del Señor Jesús. ¿No dice la Biblia allá en 2 Corintios capítulo 5 que somos embajadores en nombre de Cristo? Lo dice, ¿no? Somos embajadores en nombre de Cristo. Todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. ¿Lo ves? ¿Lo ves? De eso se trata. Se trata de representar bien a Dios cada día de nuestra vida. Se trata de hacer quedar bien a Dios y hacer quedar bien la palabra de Dios. Hermanos, oigan, lo que está de por medio no somos ni tú ni yo. Lo que está de por medio es el nombre de Dios, es la honra de Dios, es la gloria de Dios y su palabra. Lo que está de por medio es el mensaje del Evangelio. Y lamentablemente, tristemente, son muchos los hombres y mujeres que dicen conocer a Dios, que dicen ser cristianos, los que con su manera de vivir deshonran el nombre de Dios, con su manera de vivir desprestigian el nombre de Dios, con su manera de vivir irrespetan el nombre de Dios, lo ensucian, lo pisotean y contribuyen para que otros hablen mal de Dios y de su palabra y de los cristianos y no quieran saber absolutamente nada de estas cosas. ¿No dice la Biblia ya en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31? Y estoy seguro que lo conoces, si no es que te lo sabes de memoria. ¿Ah? Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hazlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que Dios te permita hacer en tu vida, cada día de tu vida, hazlo para la gloria de Dios. Así que sí, en la reunión de la iglesia, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. En tu casa, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. En la escuela, jóvenes que van a la escuela, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. En el trabajo, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. En el mercado, en la calle, en el parque, en el doctor, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Vive de una manera que honre a Dios. Vive como representante del Señor Jesús. Vive de una manera que sea coherente con lo que dices ser y lo que dices creer. Vive de una manera que sea congruente con lo que le dices a la gente que eres o que dices ser o creer. Hazlo todo para la gloria de Dios, para la honra de Dios. Vive de una manera que honre a Dios. Y entonces, por si te estás preguntando, bueno, ¿y qué implica o qué significa vivir de una manera que honre a Dios? Bueno, vivir de una manera que honre a Dios significa vivir de acuerdo a lo que Él dice, vivir de acuerdo a su palabra. Significa vivir de una manera, como ya lo leímos y ya lo mencioné, vivir de una manera que nuestra manera de vivir adorne, embellezca, engalane el mensaje del Evangelio, la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Es hacer que la doctrina de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva a las personas a nuestro alrededor que no conocen a Dios o que no quieren saber nada de Dios.
Somos llamados, tú y yo, somos llamados a vivir de tal manera que nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras actitudes hagan que el mensaje del Evangelio luzca hermoso, atractivo ante la gente que no conoce a Dios. Que somos llamados a vivir de tal manera que nuestra manera de vivir demuestre que lo que decimos creer es verdad. Repito, que nuestra manera de vivir demuestre que lo que decimos creer es verdad, o que lo que decimos ser es verdad. Si decimos que somos salvos, que eso se vea reflejado con nuestra manera de vivir. Si decimos que Dios nos ha salvado y cambiado y transformado, que eso se vea reflejado con nuestra manera de vivir. Si decimos que somos nuevas criaturas, que eso se vea reflejado con nuestra manera de vivir. Si decimos que hemos nacido de nuevo, que eso se vea reflejado con nuestra manera de vivir. Qué terrible que una persona ande por allí diciendo: yo soy salvo por la gracia de Dios, el Señor me transformó, y su vida sigue igual, y su vida no ha cambiado en nada. Eso es terrible. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? En la práctica, ¿eso cómo se ve? ¿Qué significa? Bueno, óyelo, ahí te va. Cuando no nos portamos igual que la gente que no conoce a Dios. Cuando tú no participas en las cosas que hace la gente que no conoce a Dios. Cuando tú no le celebras sus gracias, sus chistes de doble sentido. Cuando no participas en sus conversaciones inmorales o indecentes. Cuando alejas tu mirada de esos mensajes que luego mandan por WhatsApp, en uno de los tantos grupos que estás allí en WhatsApp, mensajes muchas veces obscenos, sucios. Cuando no participas de eso, cuando con sabiduría y sobre todo con temor a Dios, si estás en uno de esos grupos donde se hablan y se dicen y se comparten imágenes que no tienes que ver, conversaciones en las que no tienes que participar, con sabiduría y prudencia, le mueves allá tu celular y abandonas el grupo. Le duela a quien le duela. Embellecemos el mensaje del Evangelio y honramos a Dios con nuestra amabilidad cada día de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, siendo amables, siendo pacientes, con nuestra disposición a ayudar a los demás, con nuestra disposición a perdonar, perdona las ofensas, con nuestra disposición a pasar por alto la ofensa. Adornamos el mensaje del Evangelio cuando somos veraces, con nuestra veracidad, cuando la gente sabe que somos hombres y mujeres de palabra, que si decimos una cosa lo vamos a hacer. Con nuestro respeto hacia la gente, con nuestra mansedumbre, con nuestra honradez, óyelo bien, con nuestra honradez, siendo honrados, siendo confiables, aún en cosas tan pequeñitas, ¿sabes cómo qué? Con nuestra puntualidad, con tu puntualidad, sé puntual. Aún con esas cosas adornas el mensaje del Evangelio. En tu casa, con tu familia, ante tus hijos. Cuando tú, esposo que estás aquí, tratas a tu esposa como Dios te dice que la trates.
ante la gente, cuando la gente ve cómo tratas a tu esposa, con amor, con cariño, con respeto. Cuando no andas, óyelo bien, esposo que estás aquí, cuando no andas coqueteando con otra mujer que no sea tu esposa. O mujer que estás aquí, cuando no andas coqueteando con otro hombre que no sea tu esposo. En el trabajo. En el trabajo, cuando haces tu trabajo de la mejor manera, cuando llegas a tiempo al trabajo, a la hora de entrada, a la hora que tienes que llegar, cuando no quieres salirte antes de la hora de la salida, cuando no quieres alargar la hora de la comida y si nada más tienes una hora, te agarras hora y media o dos, siendo confiable ante tu patrón. Que tu patrón confíe en ti al grado de que te puedan dejar a cargo del hogar. En la escuela, oigan jóvenes, en la escuela, respetando y obedeciendo a tus profesores. No participando de lo que hacen los demás jovencitos o señoritas que no conocen a Dios. En el mercado, hermanas que van al mercado todos los días, en el mercado, portándose de manera honrada, que si en una de esas te dan cambio de más, no hagas lo que dice la mayoría, lo que hace la mayoría de la gente. Mira, me dio de más, qué menso, me lo guardo. Y algunos se atreven a decir, gracias Señor por esto. ¿En serio? Adornas el mensaje del Evangelio cuando te dan cambio de más y te das cuenta y aunque hayas llegado ya a tu casa, te regresas y le dices al Señor que te atendió, mire, me dio cambio de más. Aquí está. Con tus vecinos. Con tus vecinos. ¿Cómo es la relación con tus vecinos? Los vecinos alrededor de ti, que ven tu manera de vivir. ¿Podrán decir ellos que tú eres cristiano? ¿O cristiana? Cuando apartamos nuestros oídos, cuando apartamos nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos de cosas pecaminosas. Cuando no participamos de lo que no tenemos que participar. Cuando no recurrimos a la mentira o al engaño para obtener un beneficio. Y esto es algo bien común a estas alturas, bien común. Una mentira. Es que tengo que mentir, si no, no me dan la ayuda del gobierno. ¿En serio? Y algunos dicen, ¿y qué tienes si todos lo hacen? Sí, pero tú no eres de todos, tú no eres del montón. O sí, o probablemente sí. Cuando no nos dejamos dominar por la ira, cuando no nos dejamos dominar por la ira, cuando no estallamos a la primera que nos hacen, cuando reaccionamos con mansedumbre, con paciencia, con templanza o dominio propio. Ya se me acabó el tiempo. Y apenas voy empezando. Déjame contar una anécdota rapidito. Y lo digo nada más como ilustración, no es por presunción. Algo que nos pasó en casa hace, creo que tendrá un mes, poquito más de un mes. Ahí en casa, un día, un sábado, estábamos ahí en casa, haciendo cada quien sus cosas. Yo estaba
repasando ya lo que sería el sermón para el siguiente día, domingo. De repente en la calle se oyó un ruido fuerte, un golpe fuerte. Me llamó la atención y creo que a todos nos llamó la atención y nos preguntamos qué pasó, qué pasaría. Eso fue en la calle. Me asomé por la ventana hacia la calle, la ventana de la planta alta. No vi nada, todo normal. ¿Quién sabe qué habrá sido? Dijimos. Me senté otra vez a continuar estudiando y en eso suena mi teléfono. Una llamada. Un vecino mío, el vecino del frente. Apenado, nervioso. Y me dice, oye, ¿qué crees? Que tengo malas noticias. Y le digo, a ver, dime, ¿de qué se trata? Dice, pasó algo aquí afuera con la camioneta, que él quería mover su camioneta y, bueno, pasó algo. Parece que en lugar de pisar el freno, pisó el acelerador y la camioneta se fue y se subió a la banqueta y se fue a estrellar ahí en la barda de nuestra casa. No fue duro el golpe, pero en eso de que se subió a la banqueta y se estrelló o se detuvo ahí con la barda, tiró un arbolito que tenemos en casa, mi esposa lo cuida mucho, un árbol de granada como el que está aquí, no es muy grande, pero ya estaba floreando y bueno, cuando me habló y yo dije, bueno, déjame salir a ver cómo está la situación. Salí y ya había quitado la camioneta, pero el árbol estaba, hermanos, el árbol había quedado completamente acostado en la banqueta, completamente ahí tirado en la banqueta. ¿Qué hacer? ¿Qué hubieras hecho tú? Ahorita se va a enterar quién soy yo. O a lo mejor salir como aquella señora, ¿no? Con una pistola y me llevo al que se ponga enfrente. Saludé al vecino, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Le di la mano, gusto en verte. El vecino apenado, bien apenado, oye, lo siento mucho, fue un accidente. ¿Qué hacer? Estallar en un arrebato de ira y decir, eres un no sé qué, y ahora me pagas mi árbol. Y gracias a Dios le dijo, oye, no te preocupes, no pasa nada. Yo sé que no lo hiciste a propósito, fue un accidente, no pasa nada. Y no solo eso, todavía le ayudé, porque él dijo, pues déjame tratar de arreglarlo. Te digo, el árbol estaba completamente caído. Cuando lo vi yo dije, ya, hasta aquí. Y todavía me acuerdo que le dije al vecino, bueno, pues ya. Eso. Lo que lamento es que ya estaba floreando y ya empezaba a dar fruto, pero pues ya. Todavía lo ayudé, me dijo, pues déjame ver si lo acomodo. Le digo, sí, a ver, te ayudo. Lo ayudé a acomodar el árbol, lo enderezamos y como pudimos ya le pusimos ahí unos palos para que se mantuviera derecho. Y mientras estaba yo en eso, hermano, mira, yo estaba pensando en cosas como esta y recuerdo que oré y le dije, Señor, que esto que acaba de pasar sea para tu gloria. Señor, que esto sea para bien. Le ayudé, le dije, ya, no te preocupes, ya, ahí déjalo, ya no pasa nada. Todavía un día después o 2 días, no me acuerdo, mi esposa y yo estábamos orando y les pido que oren por él se llama Jaime, mi vecino. Orábamos y por la situación, Señor, permite que esta situación sea el puente para que podamos hacer amistad con el vecino y podamos acercarnos a él y anunciarle el mensaje del Evangelio. Qué diferente hubiera sido, ¿no? Si como mucha gente hubiera yo salido enojado y empezara a echar maldiciones y golpes. ¿Qué se gana con eso? ¿Qué se gana con eso? Nada. ¿Y sabes qué es lo que se gana? Lamentablemente, es que la gente
blasfeme de la palabra de Dios, blasfeme de Dios y no quiera saber nada ni de Dios, ni de la Biblia, ni de los cristianos. Dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Y cuando estábamos orando, mi esposa y yo, un día o 2 días después de eso, todavía yo, con confianza, le dije a Dios: Señor, si tú lo permites, que ese árbol no se seque. ¿Y qué crees que pasó con el árbol? Ahí está. Ahí está. No se secó. Y ya tiene ahí como 10 granadas que ya están creciendo y madurando. Hermanos, miren, cuando la gente ve que hacemos lo que ellos no hacen, cuando la gente ve que no hacemos lo que ellos hacen, ellos se preguntan ¿por qué? Cuando ven que somos diferentes, distintos al resto de la gente, se preguntan ¿por qué? Y no solo se preguntan por qué, ellos pueden ver por qué, ellos pueden ver la razón de por qué nos comportamos así. Ellos pueden ver a Dios en nosotros, con nosotros y por nosotros. Pueden ver un cambio real en nosotros. Ellos saben que es Dios quien hace la diferencia en nosotros. Saben que es cierto lo que decimos creer. Saben que es cierto lo que decimos ser. Lo saben porque lo ven, y lo ven con nuestra manera de vivir, con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Óyelo bien, hermano, hermana que estás aquí. No son nuestras palabras las que adornan el mensaje del Evangelio. Lo repito, no son nuestras palabras las que adornan el mensaje del Evangelio. Es nuestra manera de vivir la que lo adorna. Nuestra manera de vivir. Somos llamados a adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. No con nuestras palabras, no con nuestros discursos, sino con nuestra manera de vivir. La gente saca conclusiones de Dios, de la palabra de Dios y de los cristianos mirando cómo vivimos tú y yo, mirando nuestra manera de vivir. Vive de una manera que honre a Dios. Así que Pablo le dice a Tito, fomenta, promueve, enseña la clase de vida que refleja la sana enseñanza. Y entre otras cosas le dice en el versículo 3 que ya leímos, versículo 3, Tito, enséñale a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. Y quiero tomar unos minutos para hablar acerca de las mujeres, o hablar o dirigirme más bien a las mujeres que están aquí en este momento. Hermana, tú tienes el llamado de Dios para vivir de esta manera, de una manera que honre a Dios, que tu manera de vivir honre a Dios. Y para eso Pablo le dice a Tito, para que las mujeres puedan vivir de una manera que honre a Dios, las mujeres deben hacer unas cosas, pero al mismo tiempo deben dejar otras cosas. Y vamos a leer y a mencionar primero lo que no deben de hacer. Y esto es para ustedes, hermanas, principalmente, aunque también es para los varones, para los hombres. Para que una mujer viva de una manera que honre a Dios. Versículo 3. Vamos a leerlo. Dice, de manera similar, enseñan a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. Y aquí viene lo que no deben hacer. ¿Qué cosa? No deben calumniar a nadie. No deben calumniar a nadie. Oigan, mujeres, hermanas, y siempre me ha llamado la atención por qué el apóstol Pablo habla de la calumnia y se refiere a las mujeres. Porque las mujeres luchan frecuentemente con este pecado. No deben calumniar a nadie. ¿Qué es la calumnia? La calumnia, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, y así lo define, es una acusación falsa, oigan, acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño.
¿Te fijas? Lo que es una calumnia, acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. Entonces, la calumnia, perdón, la calumnia implica mentira, porque es una acusación falsa. Implica mentira, implica difamación. La calumnia también implica la malicia, la maldad, porque está hecha maliciosamente para causar daño. Y la calumnia también implica la murmuración. Esos comentarios maliciosos que se hacen a espaldas de alguien con la intención de afectarlo de alguna manera, de afectar su reputación o de hacerle daño de alguna manera. Hermanas, Dios dice que las mujeres cristianas, las mujeres piadosas, deben huir de estas cosas, de la calumnia, de la mentira, de la malicia, de la murmuración. Y no solo eso, ¿sabes también de qué? Del chisme. La calumnia también implica el chisme. El chisme no es solo divulgar información falsa de alguien, no. El chisme es divulgar información de alguien, aunque sea información verdadera. Y no saben el daño que le hace a la gente el chisme. No saben, hermanas, o no sabemos, hermanos, el daño que le podemos causar a alguien, a su reputación, a su vida, a su familia, con un chisme. Dice Proverbios, hablando del chisme, no lo busquen, pero nada más lo leo. Por ejemplo, dice Proverbios que el chismoso anda por ahí ventilando secretos. Otro proverbio dice que el chismoso separa a los mejores amigos. El chismoso provoca malos entendidos, el chismoso provoca discusiones, el chismoso provoca pleitos, peleas. Otro proverbio dice que el chismoso, o más bien dice, donde no hay chismoso, se calma la discusión. Quita el chismoso y se acaba el problema. Y lo hemos dicho, y lo voy a decir una vez más, lo hemos dicho muchas veces aquí, para que te lo quedes bien grabado. Tan chismoso es el que habla como el que oye. Tan chismoso es el que habla como el que oye. Porque muchos se escudan y dicen, pero yo no dije nada. No dijiste nada, pero bien que estuviste parando oreja. Hermanos, hermanas, la calumnia no tiene lugar en el pueblo de Dios. La calumnia no tiene lugar en el pueblo de Dios. Dios aborrece ese pecado. ¿Recuerdan lo que dice Proverbios 6? Allá en ese pasaje, cuando dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. ¿Y enseguida qué se menciona? La lengua mentirosa. La lengua mentirosa, eso lo aborrece Dios. Es un pecado detestable a los ojos de Dios. El corazón que maquina pensamientos inicuos, también lo dice en ese pasaje, es una de las cosas que Dios aborrece. El corazón que maquina pensamientos inicuos, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Son cosas que Dios aborrece. La calumnia surge de un corazón que maquina pensamientos inicuos, es decir, los concibe, los planea, los planifica y los lleva a cabo. Y un corazón así es un corazón que está lleno de enojo, de rencor, de odio, de envidia, de celos. ¿Por qué crees que la Biblia dice ahí en Proverbios, capítulo 3, si no mal recuerdo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu corazón? Y me temo que muchos lo malinterpretan o lo toman de manera literal y dicen, sí, tengo que cuidar mi corazón, tengo que comer sanamente y tengo que hacer ejercicio. No es eso de lo que hablan, no.
Guarda tu corazón de estas cosas. Guarda tu corazón de la calumnia, de la mentira, de la difamación, de la murmuración, del chisme. Guarda tu corazón. Porque esas cosas te hacen daño. Esas cosas dañan al hombre. Cuando damos lugar a este pecado, terrible pecado de calumnia, no solo deshonramos a Dios y su palabra, óyelo bien, también le estamos dando lugar al diablo. ¿Sabes qué nombre le da la Biblia al diablo, entre otros? Dice la Biblia que él es el calumniador. Él es el calumniador. Cuando tú, hermana, le das lugar a la calumnia en tu corazón, tú le estás dando lugar al diablo. Estás siendo instrumento en las manos del diablo. Guarda tu corazón. Porque ese pecado no solo deshonra a Dios y la palabra de Dios, no solo le da lugar al diablo, ese pecado también, lamentablemente, contribuye a que las personas a nuestro alrededor blasfemen de Dios y de su palabra y de los cristianos. Cuando vivimos de esa manera, le estamos diciendo a la gente que lo que decimos creer es mentira. Cuando la gente sabe que somos mentirosos o chismosos o calumniadores, estamos demostrando con nuestra manera de vivir todo lo contrario a la que decimos ser con nuestras palabras. Cuidado con eso. Así que le dice Pablo a Tito, las mujeres deben de vivir de una manera que honra a Dios, y eso implica que no deben calumniar a nadie, pero en segundo lugar, dice allí en el versículo 3, aparte de eso, no deben emborracharse. No deben emborracharse, y es a las mujeres a las que les está dando este mandamiento, no deben emborracharse. Al parecer esto era algo muy común allá en la isla de Creta. Recuerden, Tito y los creyentes de Creta estaban rodeados de gente perezosa y glotona, gente sin control, sin dominio propio, gente que le daba rienda a sus deseos, gente entregada a los excesos, a la diversión, a la comida, a la bebida, a los placeres, etc. Y lo que Pablo le dice a Tito, en pocas palabras, es que los cristianos no deben vivir así. No deben vivir así, porque eso deshonra a Dios y daña la reputación del Evangelio. Los cristianos, hombres y mujeres, deben de huir de los excesos, de los vicios, y deben cultivar con la ayuda de Dios el dominio propio en su vida. Hermanas, óiganlo bien, una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios, una mujer que vive para honrar a Dios, es aquella cuya vida se caracteriza, entre otras cosas, por el dominio propio. El dominio propio, la templanza, la moderación. Una mujer piadosa es una mujer moderada, dueña de sí misma, sobria, templada, y no nada más en relación al alcohol. Porque podemos hablar que la mujer piadosa ha de cuidarse no solo del alcohol, sino de los excesos también, por ejemplo, en la comida, o de los excesos en las compras. En las compras compulsivas. Cuando en un arrebato dices, lo quiero, y lo compras. Y ahora con eso de las compras en línea, es bien fácil, ¿no? Y con esos eslogan que tienen algunas aplicaciones, compra como millonario. Y la gente se siente millonario al comprar de esa manera. La mujer piadosa, la mujer temerosa de Dios, ha de tener control propio
ha de ser moderada, por ejemplo, en lo que ve en la televisión. No ha de ser esclava de las series televisivas. No ha de ser esclava de las novelas, de los K-dramas que están ahora tan de moda. ¿Y qué me dicen de las redes sociales? La mujer temerosa de Dios, la mujer que quiere vivir para honrar el nombre de Dios, no ha de ser esclava ni del Facebook, ni de WhatsApp, ni de Instagram, ni de TikTok, ni de ese tipo de cosas. Eso es lo que las mujeres piadosas, temerosas de Dios no deben de hacer. Pero el pasaje también dice que tienen que hacer algo. Por un lado, no deben de hacer algo, pero al mismo tiempo deben de hacer algo. Nuevamente, versículo 3. De manera similar enseñan a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían, aquí viene, en cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Así es de que, por un lado, no deben de hacer algunas cosas, pero al mismo tiempo deben hacer otras. ¿Y qué es eso? Deben enseñarles a otros. La Reina Valera lo traduce de esta manera, que sean maestras. Las mujeres piadosas, temerosas de Dios, tienen la responsabilidad de enseñar a otros a ser maestras. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo han de ser maestras? ¿Cómo le van a enseñar a otros? Con su manera de vivir, con su ejemplo, con su conducta, con sus palabras, con su cariño, con su paciencia, con su amor. Han de ser maestras, tienen que enseñar a otros, y particularmente a quienes le tienen que enseñar. Versículo 4, esas mujeres mayores tienen que instruir a quienes, a las mujeres más jóvenes. ¿Te fijas? Hermanas, y lo digo con respeto, hermanas ancianas que están aquí, ustedes tienen el privilegio glorioso que Dios les ha dado y la responsabilidad también seria de ser maestras del bien para con otras mujeres más jóvenes que ustedes. ¿Y qué es lo que le tienen que enseñar a estas mujeres más jóvenes? A amar a sus esposos y a sus hijos. Versículo 4, ¿no? A amar a sus esposos y a sus hijos. Versículo 5, a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Las mujeres mayores, las mujeres maduras, y no nada más las mujeres ya de cierta edad, sino hablando de madurez, las mujeres maduras espiritualmente tienen esa responsabilidad de ser maestras del bien y enseñar a otras mujeres estas cosas. En otras palabras, tienen la responsabilidad de enseñar a otras mujeres jóvenes a vivir de una manera que honre a Dios. Y al mismo tiempo, mira, si las mujeres mayores tienen esta responsabilidad, ¿cuál crees que sea la responsabilidad de las mujeres jóvenes? Bueno, las mujeres jóvenes, cristianas, temerosas de Dios, tienen la responsabilidad de escuchar a las mujeres mayores. No creas, hermana jovencita, no creas que todo lo sabes. Y lamentablemente esa es una de las características de la juventud, de los jóvenes, que creen que lo saben todo, que creen que nadie necesita enseñarles nada. Pero la Biblia dice en Proverbios que la necedad está ligada al corazón del muchacho. No te creas que todo lo sabes. Tú tienes la responsabilidad, jovencito o jovencita que estás aquí, de escuchar a tus mayores, escuchar sus enseñanzas, sus consejos, su corrección, sus advertencias y seguir su ejemplo.
Así que las mujeres mayores tienen que enseñarle a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Y probablemente algunas de las jóvenes, sobre todo, espero que no, pero probablemente alguna de ustedes esté diciendo, ay, 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 bueno, esto ya no me está gustando. O a lo mejor esté alguien pensando, alguna de ustedes, bueno, que me enseñen a amar a mi esposo y a mis hijos, pues eso no me lo tienen que enseñar, eso es obvio, yo amo a mi esposo y a mis hijos. Bueno, sí, es cierto, pero tienes que saber, hermana, jovencita o hermana que tienes esposo o hijos, tienes que saber que amar a tu esposo, amar a tus hijos, implica, entre otras cosas, oye, lo que dice el versículo 5, implica vivir sabiamente, implica ser puro, implica trabajar en tu hogar, implica hacer el bien, implica, óyelo bien, esposa que estás aquí, implica someterte a tu esposo. Y en esas cosas sí puedes aprender. En esas cosas sí puedes mejorar. Puedes aprender de mujeres mayores que tú, que han vivido más que tú, que han pasado por situaciones y circunstancias por las que tú no has pasado. Puedes aprender de ellas y puedes seguir su ejemplo. Y otra vez, antes de que digas, ¿cómo que trabajar en mi casa? ¿Cómo que someterme a mi marido? Eso ya no me gustó. Si estás pensando eso, o antes de que lo pienses, mira lo que dice Dios, no yo, ni siquiera el apóstol Pablo. Mira lo que dice Dios aquí en su palabra, al final del versículo 3. Dice que las mujeres mayores deberían enseñarles a otros, ¿qué cosa? Lo que es ¿qué? Lo que es ¿qué? Bueno, lo que es bueno. Y el versículo 5, que les tienen que enseñar a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer ¿qué cosa? A hacer el bien. ¿Lo ves, hermana? ¿Lo ves? La mujer, óyelo bien, la mujer que vive de esta manera está haciendo lo bueno. La mujer que vive de esta manera está haciendo el bien. La mujer que vive de esta manera está viviendo de manera sabia. Y lo más importante, la mujer que vive de esta manera, como dice al final del versículo 5, no deshonrará la palabra de Dios. Hermana, oye bien. Dios dice que hacer estas cosas, es decir, vivir de esta manera es vivir sabiamente. Dios dice que vivir de esta manera es hacer lo bueno. Dios dice que vivir de esta manera es hacer el bien. ¿Hacer el bien a quién? A tu esposo y a tus hijos. Es hacer lo bueno, es hacer el bien. ¿Recuerdan lo que dice Proverbios 31? Hablando de la mujer virtuosa. Dice que su marido de esta mujer puede confiar en ella. Su marido está confiado en ella, sí, confía en su amor, en su conducta, confía en su fidelidad, pero también confía en su capacidad de cuidar y administrar su casa. No tiene temor, no tiene desconfianza de ella. También dice en ese pasaje, hablando de la mujer virtuosa, que ella, oigan, ella le enriquecerá en gran manera la vida. ¿A quién? A su esposo le enriquecerá en gran manera la vida. Y dice más adelante que ella, esa mujer, le hace bien y no mal. ¿A quién? A su esposo todos los días de su vida. Es una mujer que ama a su marido, ama a sus hijos y como los ama, hablando del esposo, como lo ama, lo honra y lo respeta. No solo cuando está con él, sino cuando no está con él. Lo ama, lo cuida. Eso es una bendición. Eso es una tremenda bendición. ¡Qué bendición! Miren, permíteme decir esto, y los esposos que están aquí estarán de acuerdo conmigo. ¡Qué bendición tener a mi lado a la mujer que Dios me dio como ayuda idónea! ¡Qué bendición tener a mi lado a una mujer que ama a Dios, que me ama a mí y que ama a nuestros hijos! ¡Qué bendición saber que cuando yo salgo a trabajar, mi esposa se queda en casa
la cuida, es decir, la administra. Qué bendición regresar a casa después del trabajo y encontrar la casa ordenada, en orden, y encontrar un plato de comida en la mesa que mi esposa preparó para mí porque me ama. Qué bendición poder comer al lado de ella. Y no, óigalo bien, no es que ella sea inferior a mí, no, de ninguna manera. No es que yo sea superior a ella, no, de ninguna manera. No es que ella trabaje más que yo o que yo trabaje más que ella, no. Es trabajo compartido, trabajo compartido. Ella trabaja en casa, yo trabajo fuera de casa. Y eso es una bendición, es una enorme bendición, pero ahora el mundo dice que eso está mal. Ahora el mundo ve eso como malo. Y la respuesta a eso es un categórico no, de ninguna manera, no. Hermanas que están aquí, óiganlo bien, otra vez. Dios dice que cuando amas a tu esposo y amas a tus hijos y cuidas de tu casa, estás haciendo el bien, estás haciendo lo que es bueno. Y eso es lo que te debe de importar. Que no te importe lo que dice la gente. Que no te importe lo que diga el mundo. Hermana, y quiero que quede bien claro, hermana, óyelo bien, trabajar en casa, cuidar de tu casa, ser hacendosa en tu casa. Y para que quede bien claro, óyelo bien, hermana, ser ama de casa no es malo, no es denigrante. Y no solo no es malo, sino que es algo que honra a Dios y adorna el mensaje del Evangelio. Hermana que estás aquí, y termino ya con esto, hermana. Tu valor como mujer, óyelo bien, tu valor como mujer no te lo da el mundo. Tu valor como mujer no te lo da la sociedad. No, tu valor como mujer te lo da Dios. Dios. Lo que debe de interesarte no es lo que diga la sociedad o lo que la sociedad piense de ti. Lo que debe de interesarte es lo que Dios dice y piensa de ti. Eso es lo que tiene que interesarte. Lamentablemente, a estas alturas son muchas las mujeres que han creído la mentira de que estas cosas son malas. Son muchas las mujeres que han comprado la idea de que ser ama de casa es ser perdedora, es ser alguien sin valor, sin importancia. Han comprado la idea de que ser ama de casa es ser denigrante para la mujer. No hay nada más falso y más lejos de la realidad. No es así. No es así, hermana, no es así. No lo creas, son mentiras del diablo. No es así. ¿Qué tiene de malo que una mujer ame a su esposo y a sus hijos? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que cuide de ellos? ¿Qué tiene de malo que prepare la comida para su esposo y para sus hijos? ¿Qué tiene de malo que una mujer sea cuidadosa de su casa y la administre y la mantenga limpia y ordenada? ¿Qué tiene de malo que una mujer reconozca la posición de autoridad que Dios le dio a su marido y voluntariamente se someta a esa autoridad? No tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo que una mujer lleve una vida pura y le sea fiel a su marido? No tiene nada de malo. No tiene nada de malo, al contrario, eso es una bendición. Y al vivir de esa manera, hermana, óyelo bien, al vivir de esa manera tú estarás viviendo para la honra de Dios, estarás honrando a Dios, estarás honrando el nombre de Dios, estarás honrando la palabra de Dios, estarás embelleciendo el mensaje del Evangelio y lo estarás haciendo atractivo para que otros quieran venir a Dios por medio de Cristo en arrepentimiento y fe.
Vive de esa manera. Vive de esa manera. Vive para la gloria de Dios. Y si el mundo te va a decir perdedora, el mundo te va a decir un montón de cosas, pero tú puedes vivir confiando en que estás viviendo para la gloria de Dios. Para eso hemos sido creados. A eso hemos sido llamados. Para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir de esa manera. A cada uno, no nada más a las mujeres, a cada uno de nosotros, cada día de nuestra vida. Pónganse de pie.